La madrugada del jueves en Chihuahua olía a polvo de caliche y aceite quemado cuando las primeras unidades de élite de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cortaron sus luces a 3 kilómetros del objetivo. No iban a anunciar su llegada. Omar García Harfuch no opera así. Mientras la ciudad dormía, decenas de elementos equipados con visión nocturna generación 3, chalecos balísticos nivel 4 y comunicaciones en frecuencias encriptadas de rotación automática cada 4 minutos se desplegaron en un radio de contención que no dejaba ningún punto de fuga posible. Sin sirenas, sin torretas, sin movimiento visible desde cualquier ventana de cualquier casa cercana. Solo silencio táctico y coordinación ejecutada con una precisión que solo se logra después de semanas de preparación milimétrica. En el centro de ese cerco invisible, un nombre: el perro. El hombre que la familia michoacana había sembrado en el norte del país para controlar una de las rutas más violentas y más silenciosas del corredor Chihuahua-Ciudad Juárez. El hombre que había sobrevivido 2 operativos anteriores de fuerzas estatales. El hombre que tenía ojos dentro de las corporaciones locales. El hombre que, esa madrugada, no sabía que Harfuch lo había estado rastreando durante 42 días, sin que ninguno de esos ojos pudiera verlo. Lo que sucedió esa noche no fue casualidad, fue el resultado de semanas de inteligencia acumulada, análisis de patrones de movimiento, interceptación de comunicaciones y una red de información que Harfuch construyó desde que asumió la secretaría. Y en unos minutos vas a entender por qué esta captura no es solo la caída de un hombre, sino el desmantelamiento de una estructura entera que operaba en Chihuahua sin que nadie en el estado supiera exactamente cuánto poder había acumulado. Quédate, porque lo que sigue cambia todo lo que creías saber sobre la expansión de la familia michoacana hacia el norte del país. Primero necesitas entender quién es el perro, para dimensionar lo que Harfuch logró esa madrugada. No estamos hablando de un operador de calle. No era un halcón, no era un cobrador, no era un elemento de relleno que la organización reemplaza en 48 horas. El perro era el coordinador táctico de los sicarios de la familia michoacana en todo el corredor norte de Chihuahua. Eso significa que él supervisaba los grupos armados en múltiples municipios. Él autorizaba las ejecuciones de alto valor. Él gestionaba la distribución de armamento entre las células activas. Y él era el puente directo entre la estructura regional y el mando nacional de la organización. Sin él, esa cadena de mando no funciona. Con él detenido, esa cadena de mando no sabe qué hacer. Su verdadero nombre se manejaba en absoluta reserva dentro de los expedientes de inteligencia federal. Operaba bajo 3 alias distintos según la zona donde se moviera, y tenía la capacidad documentada de cambiar de identidad con documentación falsa en cuestión de horas. Manejaba hasta 4 vehículos distintos en rotación semanal. Nunca dormía 2 noches consecutivas en el mismo inmueble. Variaba sus rutas de desplazamiento de manera no rutinaria, lo que significa que sus movimientos eran deliberadamente impredecibles para dificultar cualquier intento de rastreo convencional. Había sobrevivido 2 operativos anteriores de fuerzas estatales precisamente porque tenía informantes dentro de las corporaciones locales. Eso no lo ignoraba Harfuch, lo tenía calculado desde el principio, y esa es exactamente la razón por la que este operativo no se coordinó con ninguna corporación estatal o municipal de Chihuahua. 0 filtración posible, 0 riesgo de que alguien levantara el teléfono y avisara. La operación fue diseñada, ejecutada y controlada exclusivamente desde el nivel federal. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante que la captura misma. La familia michoacana no es un grupo que se asocie naturalmente con Chihuahua. Su territorio histórico está en el suroccidente del país, anclado en Michoacán y con proyección hacia Guerrero, Estado de México y Jalisco. Pero en los últimos 18 meses, la organización ejecutó una expansión silenciosa hacia el norte, aprovechando el vacío operativo que dejaron los conflictos internos del cártel de Sinaloa en zonas de tránsito intermedias y la fragmentación de grupos menores que solían controlar municipios específicos de la sierra chihuahuense. Chihuahua se convirtió en un tablero de disputa donde la familia michoacana comenzó a insertar células con perfil deliberadamente bajo, evitando la violencia espectacular que las delataría, prefiriendo en cambio el control económico de rutas secundarias y la cooptación sistemática de mandos municipales en localidades con baja presencia federal. Lo que hace especialmente peligrosa a la familia michoacana en esta expansión no es solo su capacidad de fuego, sino su modelo de penetración. La organización aprendió de los errores de grupos más ruidosos que llegaron a nuevos territorios, generando violencia inmediata y alertando a todas las autoridades. La familia michoacana llega callada, llega con dinero primero, llega con acuerdos antes que con amenazas. Y cuando ya tiene suficientes nodos infiltrados dentro del sistema local, la violencia que eventualmente despliega tiene una ventaja que los demás grupos no tienen. Una red de protección institucional que la amortigua y la vuelve casi invisible para los sistemas de alerta temprana convencionales. Eso es lo que el perro estaba construyendo en Chihuahua, y lo estaba haciendo bien. El perro fue el arquitecto de esa infiltración silenciosa. Su estrategia era simple en concepto y devastadoramente efectiva en ejecución. No competir de frente con las organizaciones ya establecidas, sino penetrar los espacios que esas organizaciones dejaban descubiertos.
Establecer acuerdos de piso con distribuidores locales independientes. Identificar y reclutar a los elementos corruptos dentro de las corporaciones de seguridad. Construir una estructura lo suficientemente horizontal como para que la caída de cualquier nodo no comprometiera al resto. Era, en términos operativos, un diseño resiliente. El tipo de diseño que solo alguien con entrenamiento específico en seguridad o con exposición directa a metodologías paramilitares puede concebir y ejecutar. La inteligencia federal tardó semanas en reconstruir el mapa completo de esa red. Los analistas de la SSPC trabajaron con capas de información que individualmente no decían mucho, pero que, al superponerse con precisión, comenzaron a revelar la arquitectura completa de la estructura, patrones de movimiento, registros de llamadas desde dispositivos secundarios, transacciones financieras en efectivo con patrones de dispersión específicos, uso de inmuebles con características particulares. Todo eso, procesado y cruzado, fue construyendo un expediente que eventualmente tenía suficiente solidez para sostener una acción. Y cuando ese mapa estuvo completo, Harfuch tomó una decisión que sus colaboradores cercanos describen como característica de su forma de trabajar: no actuar de inmediato sobre el objetivo principal. Esperar, observar, dejar que la red se moviera y revelara más nodos, y entonces golpear en el momento en que la mayor cantidad posible de esos nodos pudiera ser neutralizada de manera simultánea. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Si quieres seguir recibiendo información que los medios convencionales no te cuentan con este nivel de detalle, suscríbete ahora a Harfuch Última Hora y activa la campanita. Este canal existe para que nunca te quedes sin contexto cuando el país se mueve. El operativo que capturó a El Perro fue diseñado en 3 fases simultáneas. No fue un solo golpe en un solo punto. Fue una acción coordinada en múltiples locaciones dentro del estado de Chihuahua, ejecutada en un margen de tiempo de menos de 20 minutos para impedir que la activación de cualquier alerta en cualquiera de esas locaciones pudiera advertir a las demás. La fase 1 se desplegó en la zona serrana, donde una célula logística de la organización operaba desde una propiedad agrícola habilitada como bodega y punto de distribución de armamento. Los elementos de la Guardia Nacional, en coordinación directa con la Policía Federal Ministerial bajo protocolo de compartimentación total, ejecutaron el aseguramiento del inmueble con apoyo aéreo de 2 aeronaves de reconocimiento que habían mantenido vigilancia pasiva durante 48 horas consecutivas sin encender ningún sistema activo de detección. Eso es clave. Los drones de reconocimiento de alta resistencia que la SSPC utiliza en este tipo de operativos pueden mantener cobertura visual pasiva sin emitir señal detectable por los sistemas de contramedidas electrónicas que las organizaciones criminales más sofisticadas han comenzado a implementar. El Perro tenía ese tipo de equipo. La inteligencia federal lo sabía, por eso la vigilancia fue pasiva hasta el momento cero. La fase 2 fue urbana. Un inmueble de uso aparentemente residencial en los límites de la ciudad de Chihuahua fue rodeado por unidades de la Agencia de Investigación Criminal con protocolo de mínima exposición, sin vehículos identificables, sin uniformes visibles desde la calle, sin comunicaciones abiertas en las 2 horas previas a la intervención. La entrada se ejecutó en menos de 20 segundos, según los registros internos del operativo. 20 segundos desde que el primer elemento cruzó el umbral hasta que el inmueble estaba completamente asegurado, con 3 personas detenidas en su interior y sin detonación de arma de fuego. La fase 3 fue la captura de El Perro propiamente dicha, y fue la más delicada de las 3. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más complicado de lo que cualquier medio ha contado. El Perro no estaba donde la inteligencia indicaba que debía estar. Ese fue el primer obstáculo real de la noche. A menos de 90 minutos del inicio del operativo, los sistemas de monitoreo en tiempo real registraron un cambio en su patrón de movimiento que no correspondía a ninguno de los escenarios proyectados en el plan original. Se había desplazado. No lejos en términos de distancia, pero lo suficiente como para sacarlo del perímetro de contención que había sido trazado con base en su posición más reciente. Algo lo había puesto en movimiento. No era una huida, porque si hubiera tenido información sobre el operativo estaría moviéndose más rápido y en dirección contraria. Era desplazamiento rutinario, un cambio de posición dentro de su propia dinámica habitual, pero en el contexto de un operativo activo en múltiples puntos simultáneos, ese desplazamiento creaba una ventana de complejidad que había que resolver en tiempo real. En ese momento, la mayoría de los operativos federales habrían optado por una de 2 cosas: abortar y reprogramar para otra fecha, perdiendo el elemento sorpresa y el riesgo de que alguna filtración posterior lo alertara, o ejecutar con información incompleta sobre la posición exacta del objetivo y asumir el riesgo de fuga. Harfuch eligió una tercera opción. Activó el protocolo de rastreo en caliente, que en términos operativos significa redirigir recursos de inteligencia táctica en tiempo real hacia el nuevo vector de movimiento del objetivo, mientras las fases 1 y 2 continuaban ejecutándose exactamente según lo planeado. El objetivo se mueve, el cerco se adapta y se mueve con él. Esa es la doctrina. No abortar, no improvisar. Adaptar con método.
Lo que siguió fue una fase de rastreo móvil que duró aproximadamente 40 minutos, no una persecución en el sentido cinematográfico, sino un rastreo técnico en el que los elementos de campo iban ajustando su posición geográfica según los datos que llegaban en tiempo real desde el centro de coordinación de la operación, moviéndose en paralelo al objetivo sin acercarse lo suficiente como para activar su percepción de amenaza. Cuando el perro finalmente detuvo su vehículo en una zona periférica de la ciudad, los elementos ya estaban en posición, el cerco ya estaba cerrado. Él entró en ese cerco sin saberlo. La detención se ejecutó sin detonación de arma de fuego. Ese dato es relevante por una razón específica. Significa que el nivel de control táctico fue suficiente para eliminar cualquier posibilidad de resistencia antes de que se intentara. El perro fue detenido, esposado y trasladado en un tiempo que los protocolos internos clasifican como óptimo. En ese momento, las 3 fases del operativo habían concluido de manera exitosa y sin bajas en ninguno de los bandos. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Cuando los equipos forenses comenzaron el análisis del material asegurado en los 3 inmuebles intervenidos, el inventario que emergió superó lo que cualquiera de los escenarios de inteligencia había proyectado. En la bodega de la zona serrana se localizaron armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano, incluyendo fusiles de asalto calibre .223 de alta capacidad, una ametralladora de soporte calibre 7.62 x 51 NATO con miras de largo alcance, varios miles de cartuchos de diferentes calibres y granadas de fragmentación. Pero más allá del armamento, lo que realmente cambió la dimensión de la captura fue lo que se encontró en materia de equipo tecnológico. Dispositivos de comunicación de última generación, incluyendo equipos de cifrado de voz con protocolos de encriptación de nivel militar, y al menos 2 sistemas de jamming portátil diseñados específicamente para neutralizar las frecuencias estándar que utilizan las corporaciones de seguridad federales y estatales. Eso no se compra en una tienda. Ese tipo de equipo tiene cadenas de suministro específicas. Rastrear esas cadenas es parte del trabajo que la inteligencia federal ya tiene activo. En el inmueble urbano se encontraron archivos físicos, documentos en papel, y eso no es común. La gran mayoría de las organizaciones criminales modernas han migrado completamente a comunicaciones digitales encriptadas precisamente para evitar dejar registro físico que pueda ser secuestrado en un operativo. Que el perro mantuviera documentos en papel es, para los analistas de inteligencia que los están procesando, una señal de que parte de su red operaba en zonas sin cobertura digital confiable o con actores que no tenían acceso a las plataformas encriptadas estándar de la organización. En esos documentos había registros contables detallados, listados de nombres en clave, coordenadas geográficas con referencias a inmuebles y puntos de encuentro, y lo que los primeros análisis describen como un esquema de rutas con fechas proyectadas para los siguientes 90 días. 90 días de operaciones futuras de la familia michoacana en Chihuahua, documentadas en papel, aseguradas en un operativo que el perro no vio venir. Eso explica la magnitud del golpe. Lo que sigue explica por qué esta captura es el inicio de algo más grande. La información contenida en ese material físico no solo cierra el expediente del perro, lo abre hacia arriba y hacia los lados. Los nombres en clave, las coordenadas, los registros contables, todo ese material es inteligencia procesable que apunta simultáneamente hacia arriba en la cadena de mando de la organización y hacia los actores institucionales que hicieron posible que una red de esa magnitud operara en Chihuahua durante más de un año sin que ninguna corporación local la detectara. Esa es la parte que todavía no ha circulado con claridad en ningún medio, porque esos documentos contienen referencias a pagos realizados a personas identificadas por cargo, no por nombre, mandos medios de corporaciones municipales, personal encargado de áreas específicas de tránsito y control vehicular. Al menos una referencia que, según fuentes cercanas al proceso de análisis, apunta hacia alguien dentro del sistema de procuración de justicia estatal. No es un rumor, es un hilo activo de investigación que el material físico asegurado esa noche convirtió en expediente. Pero eso no es todo. La captura de El Perro tiene una dimensión que va más allá de Chihuahua y más allá de la familia michoacana como organización aislada. Porque los análisis forenses de los primeros días posteriores al operativo revelaron una línea de comunicación, todavía en proceso de reconstrucción técnica, que conectaba la estructura de El Perro con al menos un grupo armado de una organización distinta con presencia en la región norte. Lo que eso significa en términos de alianzas operativas, de acuerdos territoriales de no agresión o de simple subcontratación táctica específica, aún no está completamente definido por los analistas. Pero lo que sí está claro es que la red que El Perro coordinaba no era un sistema cerrado que operaba exclusivamente para la familia michoacana. Tenía puentes. Y esos puentes conducen a estructuras que todavía están activas. Harfuch lo sabe, y esa es exactamente la razón por la que el operativo no terminó con la detención del perro. Terminó con la activación de una segunda fase de investigación que ya tiene, según la información disponible, objetivos identificados y en proceso de análisis de patrón. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos.
Porque lo que se viene ahora no es un operativo más en el calendario de la SSPC. Es la aplicación de la doctrina que Harfuch ha estado construyendo con consistencia desde que tomó la secretaría. No cazar individuos en operativos aislados que generan un titular y no mueven la estructura. Cazar sistemas. Desarmar redes desde sus puntos de mayor fragilidad. La diferencia es que cuando neutralizas a un individuo, la organización absorbe el golpe, reemplaza el nodo caído en cuestión de semanas y sigue operando con una pérdida mínima de capacidad. Cuando simultáneamente desarticulan el sistema de comunicaciones, aseguran la infraestructura logística, comprometen la red de complicidades institucionales y obtienen inteligencia procesable sobre los siguientes 90 días de operación, la reorganización no toma semanas, toma meses, y en esos meses la organización es vulnerable. Esa es la ventana que se abrió esa madrugada en Chihuahua, y Harfuch la está usando. Los equipos de análisis de inteligencia de la SSPC ya están procesando el material completo asegurado en los 3 inmuebles. Los nombres en clave están siendo cruzados con bases de datos existentes de personas investigadas. Las coordenadas están siendo verificadas contra registros de propiedades y patrones de uso previo. Los patrones contables están siendo reconstruidos para trazar hacia arriba los flujos financieros y hacia abajo los puntos de distribución que todavía podrían estar activos. Es un trabajo que no se hace en días, pero es un trabajo que, cuando produce resultados, los produce de manera que los casos que se construyen sobre esa base son prácticamente impermeables en el proceso judicial. Y eso importa. Importa más de lo que parece a primera vista, porque en México hemos visto docenas de operativos espectaculares que terminaron con acusados libres 2 años después por deficiencias en el proceso, por cadenas de custodia rotas, por expedientes con vacíos que ningún fiscal pudo cerrar. La diferencia en la doctrina de Harfuch está precisamente ahí, la obsesión por construir el expediente antes de ejecutar el operativo, no después. La inteligencia que acumularon durante 42 días de seguimiento a El Perro no era solo para encontrarlo, era para construir el caso que lo mantendría en proceso durante años. La doctrina de Harfuch apunta precisamente a hacer las detenciones de una manera en que los expedientes sostengan los procesos penales hasta sus consecuencias finales, no titulares, condenas. Y mientras los analistas trabajan en ese material, mientras los hilos que El Perro dejó al caer son jalados uno por uno hacia la superficie, los elementos que participaron en ese operativo de madrugada ya están de regreso en sus bases, sin nombre público, sin reconocimiento mediático, sin una foto en ningún periódico, haciendo exactamente lo que Harfuch les pide que hagan, prepararse para la siguiente misión, porque en esto no hay pausa, no hay espacio entre un golpe y el siguiente para bajar la guardia. Esa es la doctrina, y El Perro es la demostración de que está funcionando. Esta captura tiene también una lectura geopolítica de seguridad que no conviene ignorar. Chihuahua no es un estado cualquiera en el mapa de la seguridad nacional mexicana, es frontera internacional, es corredor de tránsito histórico, es una zona de disputa permanente entre las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa del país. Que la familia michoacana hubiera logrado insertar una estructura tan sofisticada en ese estado, con capacidad de corrupción institucional documentada y con proyección operativa de al menos 90 días adicionales, es un indicador del nivel de penetración que la organización había alcanzado en un territorio que históricamente no era su zona de influencia. La caída de El Perro no solo neutraliza esa estructura en el corto plazo, la expone con todo lo que implica la palabra exponer: registros, expedientes, nombres, rutas, cuentas, cómplices. Y una vez expuesta, esa estructura no puede volver a operar en las sombras con la misma facilidad. El daño para la organización no es solo la pérdida del coordinador táctico, es la pérdida de la invisibilidad que lo hacía efectivo. Eso es lo que está en juego en Chihuahua. Eso es lo que esta captura abrió, y este canal va a seguirlo operativo por operativo, detención por detención, expediente por expediente, hasta que todos los nombres que aparecen en esos documentos asegurados esa noche tengan una celda y un proceso que los mantenga ahí. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes lo que la mayoría no sabe sobre lo que pasó en Chihuahua. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesita entender cómo funciona realmente la seguridad en México. Suscríbete a Harfuch Última Hora, activa la campanita y no te pierdas lo que viene en los próximos días, porque los hilos que esta captura jaló van a seguir dando resultados, y aquí vas a enterarte antes que en cualquier otro lado. Nos vemos en el siguiente video.